Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, el diseño, la ciudad, la cultura y el arte en general en la República Dominicana. Yo soy Carmen Ortega González y hoy seguimos viendo diferentes aspectos de lo que ha sido la práctica profesional durante estas 4 décadas. Y dentro de ese marco, de este recorrido, las artes visuales han sido parte importantísima porque han ayudado a la construcción cultural de todo este proceso. Y entonces para eso pues tenemos la agradable compañía de otros miembros del equipo editorial. Tenemos a Guadalupe Casas Novas, quien es encargada de la sección de cultura y arte desde la edición 3 de 1996, y a Alex Martínez, quien también, como miembro del comité, pues su práctica es de arquitectura es paralela, ¿verdad? Con toda una gestión cultural sumamente importante, sobre todo también para enmarcarnos en la situación contemporánea de las artes visuales en República Dominicana. Así que bienvenidos de nuevo a acompañarme acá. Gracias por la invitación. Por recibirnos acá. Claro. Y entonces, como ya le he dicho en los otros episodios, el comité se dedicó cada uno en su área y de expertise o de interés a registrar, vamos a decir, a hacer una revisión, mejor dicho, de esos contenidos que desde hace 4 décadas pues viene registrando Revista Arquitecto. Entonces, me gustaría empezar con Lupe y que nos cuente un poquito cómo tú ves, ¿no?, esa evolución de las artes visuales, cómo tú encuentras que Arquitecto ha contribuido a visibilizarlas, qué divergencias o qué diferencias hay entre lo que se hacía en el pasado, lo que es hoy, o la mirada hacia ese sector. Mira, desde el primer número de Arquitecto, como digo en el resumen que preparé, Arquitecto ha estado involucrada con las artes visuales. Su primera contribución fue un concurso de fotografía estudiantil. Eso ni siquiera se usaba en ninguna parte. No había centro de la imagen ahí. No, ni había centro de la imagen. Quizá estaba el concurso de casa teatro, no recuerdo. Pero desde ese primer número que ofrecían premio a los estudiantes, me imagino que fue todo un éxito. Ya Arquitecto había estado involucrada con el arte, bueno, el arte de la fotografía, el arte fotográfico. Y precisamente la fotografía ha sido base de la revista Arquitecto desde el principio, desde las primeras ediciones hasta las últimas ediciones. La fotografía ha sido base de la revista. Sí, otra protagonista, otro lenguaje. El lenguaje de la visual. Revista Arquitecto es la fotografía. O sea, nada más empezando por ahí, podemos decir que Arquitecto y arte van de la mano. O sea, siempre han estado trabajando en conjunto. Entonces, Arquitecto ha participado con las diferentes ediciones en la evolución de las artes visuales dominicanas. Desde que empezaron a aparecer las primeras instalaciones en las primeras bienales, pasando ya por todas las diferentes bienales y todas las exposiciones importantes que se han realizado en República Dominicana. Entonces, el Arquitecto es un registro a través del tiempo del acontecer de las artes visuales dominicanas. Y yo quiero decir que hay que decirlo, que la labor de Guadalupe como crítica de arte, importantísima en este registro o en el acto de registrar las artes visuales dominicanas por estos casi 40 años en el caso de ella. También ha sido un espacio importante para ella tener ahí ese espacio, esa plataforma para lograr y posicionarse como una autora y como una crítica de arte importante en nuestro país. Y ahí está el trabajo, no sé cuántas ediciones, ¿no? Sí, en otra conversación te oí decir que o sea, al encargarte de esta sección, empezaste a darle como ese carácter profesional a lo que tú venías haciendo. Así es.
el Arquitecto, a partir del 2009, formo parte de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sede República Dominicana. Y desde que entré empecé a participar en todas las actividades de la asociación. O sea que el crecimiento como crítico de arte ha sido, yo diría que por mi participación en o sea, que tú has crecido con Arquitecto, vamos a llamarlo así. Yo he crecido con Arquitecto. Definitivamente. Claro. Pero es interesante también que Arquitecto, siendo una revista especializada en arquitectura, siempre ha tenido ese espacio del arte, o sea, yo casi puedo decir en casi todas las ediciones. Y uno se preguntará, pero bueno, y es de arte, pero o sea, es de arquitectura, pero también es arte. Entonces, eso abre como siempre una discusión de que cómo se sirve el arte de la arquitectura del arte, y eso es, o sea, estamos en el mismo campo, y en más de una ocasión en la revista se ha escrito y se ha reflexionado sobre artistas que vienen desde el campo de la arquitectura, por ejemplo. Así es. Y siempre hablamos de artistas contemporáneos de importancia, por ejemplo. Recordar a algunos de esos. Pero imagínate tú. Tenemos a cuántos. Bueno, aparte de ti, claro. Por ejemplo, la lista es larguísima, de artista visual, y no hay premio que Lupe no se gane o no se haya ganado. Pero sí hay muchos. Claro. Yo puedo mencionar que es muy amigo mío, el arquitecto Cristian Martínez Villanueva. Don Cristian desarrolló toda una carrera en Roma. Crismar, conocido como Crismar. Pero don Cristian también en este país ha desarrollado la mayoría de los grandes esculturas y monumentos, como la Plaza de la Bandera, o la Rosa de los Vientos en la Plaza de la Cultura. No, el Panteón Nacional. El Panteón de la Nacional. Patria, ¿no? El Panteón de la Patria, ¿no? Sí, creo que Panteón de la Patria. Don Cristian, inclusive hoy lo llaman para que desarrolle diferentes obras o propuestas. O sea que se mantiene increíblemente activo. En la lista yo creo que aparecen también Belkis Ramírez, Jorge Pineda. Ellos todos iniciaron los estudios de arquitectura. Por ejemplo, estuve leyendo recientemente que, por ejemplo, Belkis Ramírez, que dicen que estudió arquitectura, ella hizo estudios de arquitectura. Hizo estudios, o sea que cursó. Sí, cursó. Ya. Pero lo interesante de esos estudios de arquitectura es que los primeros semestres son de arquitectura, por lo menos cuando nosotros estudiamos, lo que estaban dedicados era al diseño y a las artes visuales, porque teníamos el dibujo, teníamos expresión 1, expresión 2, y así. Y también es importante que lo hemos hablado en otras ocasiones, es que en la carrera como tal de artes, no habían escuelas de artes, aparte de Bellas Artes, ¿verdad? Lo que iban a grado técnico, o sea, no había una licenciatura ni eso en artes. Los que querían estudiar arte, entonces, generalmente paraban en Altos de Chabón, ¿cierto? O en la Escuela Nacional de exacto, Bellas pero Artes. Chabón vino después, señores, o sea, bueno, sí, en los 86, fíjate, creo, 84, claro. No sé, no recuerdo. Y además todo lo que dibujaba bonito en la escuela, le decían, ay, tú puedes ser arquitecto, o sea, generalmente, por lo menos yo recuerdo a muchas amigas que decían, tú tienes habilidad de estudiar arquitectura. Sí. Y al final, bueno, a través de la carrera, como tú dices, pues van descubriendo esa otra vocación. Y hay muchos que han hecho carrera, incluso que la comparten, como tú dices, el mismo. Por ejemplo, Limber Vilorio. Sí, claro, Limber Vilorio. Tenemos a Limber, tenemos a Rafael Álvarez. De Limber siempre Fran Ortega. Como estudiante, bueno, que publicamos su primera instalación, que era Traje para recorrer Santo Domingo. Señores, claro. Yo creo que ni en esta actualidad ese traje funcionaría. ¿Quién recorre Santo Domingo hoy? No, y Limber tiene muchos proyectos interesantes ligados siempre a la ciudad por su formación, pero por ejemplo últimamente al cine, o sea que realmente hace escenografía, exacto. O sea, diseña escenografía. Pero hay gente, por ejemplo, como Fausto Ortiz, que es un fotógrafo contemporáneo. Tenemos a Fausto, tenemos a Raúl. Raúl Morilla también. O sea que hay un grupo importante, o sea, o que se dedican al arte o que se dedican a la arquitectura
arquitectura, o hacen las dos cosas, Claro. o que son artistas como Raquel Payabonsky, que empezó estudiando arquitectura también. O sea, pero la idea es que estamos siempre muy unidos, ¿no? Alex, escritura del espacio, que somos todos arquitectos y fotógrafos. Claro. Exacto, ¿no? Es un Y es colectivo. que yo creo que colectivo. con la arquitectura, la percepción espacial, el entendimiento del espacio, siempre le he oído decir, sobre todo a Lupe, que le da otras herramientas, Claro. ¿no? Sí, para sí, la expresión. definitivamente. Dominar el espacio. Por ejemplo, yo que hago escultura, eso a veces me preguntan y yo, señores, pero ¿cómo tú los diseñas? Digo, Ay, o sea, la Claro, es que tú tienes una dimensión, o sea, concebirlo. uno como arquitecto tiene una dimensión, una forma distinta y no tiene No, y como otra esa formación, una formación mucho más holística, mucho más holística, por ejemplo, claro. la escala misma que uno Claro. controla mejor. Y La este escala, tipo la de materialidad, proporciones. saber cómo cada material, la posibilidad, el Exacto. potencial que tú puedes obtener de cada cosa. Así, Digo, por ejemplo, yo veo las obras de Fausto Ortiz, que siempre son muy arquitectónicas, ¿no? son muy arquitectónicas, Cierto. las de Fausto. Vemos, por ejemplo, el mismo César Payán o de Juan Mubarak, Claro. sí. Mauricia Domínguez. Sí, O sí, sea, definitivamente. todo- Estamos pecando mencionando nombres, pero son Sí. muchos Uf. y siempre, Sí, bueno, siempre hay muchos han tenido nombres. como esa parte destacada, ¿no? Y yo creo que hay como un reconocimiento cuando viene de la arquitectura también se entiende y se respeta también a ese artista con esa formación Sí. y con esas capacidades. Eso antes sí, ahora ya ha ido cambiando un poco, pero sí, el respeto, arquitecto. Entonces hay como otra pensamiento hacia el artista. Y yo creo que esos proyectos, eso es muy notorio cuando son proyectos que tienen que ver con arte público y la vinculación con la Sí. ciudad. O sea que esa capa de estos artistas que tienen o que trabajan ese tipo de proyectos de instalación, Claro. tiene como ese Sí. que de alguna manera muchas veces se puede ver que es arquitectura efímera también. Entonces tiene como una línea muy fina. Sí. Yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Como de esa relación ya del arte puramente con la arquitectura, sacando, ¿verdad? A los que lo hacen posible. ¿Cómo ha cambiado esa mirada o esa relación? Porque, por ejemplo, en la arquitectura moderna o de otras épocas, vemos una relación muy grande y una presencia de arte, de murales, de esculturas dentro de las edificaciones. Uh-huh. Eso, hay obras contemporáneas que sí lo tienen, pero quizás no, cada vez no es tan frecuente, ¿verdad? Sobre todo quizá en la arquitectura pública ha habido casos, por ejemplo, como en el Metro de Santo Domingo, que sí se hizo todo, ¿verdad? Un programa, sí, exacto, un programa de artes visuales. Entonces, pero un poco cómo han cambiado esa mirada o se mantiene y tengo esa percepción errada. Creo que sobre todo en el ámbito residencial, que antes era una pared, bueno, y después se conseguían las obras y era un relleno. Ahora se piensa en la obra que va en esa pared. Ahora se piensa como ya en qué puede ir ahí cuando están diseñando, porque se ve en las casas, se ve ya que las obras de arte, sobre todo cuando son casas grandes, de grandes proporciones, piensan en la obra, piensan dónde va a ir. Todo eso uno lo nota en el diseño. Ya no es un relleno que yo voy a llenar esa pared con un cuadro. Claro. Un comedor, un cuadro. Ahora no, ahora se piensa en ese espacio. Claro, también la misma profesión de interiores ¿verdad? Sí. Evolucionado. Y yo veo que las obras de arte, sobre todo las obras bidimensionales, las pinturas, son más protagonistas y no relleno. Yo creo que, por ejemplo, ese trabajo que hay que reconocer los interioristas que están enfocados en eso, o sea, que trabajan a veces con galerías, otras veces los interioristas trabajan con artistas y piensan si es un proyecto importante. Me viene a la mente ahora mismo un proyecto que como Semdoe, que tiene un mural muy, muy, muy bien logrado por Fernando Varela, sí. que recuerdo que una de las interioristas
participó en ese proceso Claro. de concepto. Entonces, eso es interesantísimo. Sin embargo, yo creo que no es tanto en la obra de arquitectura per se. O sea, yo creo que se dejó atrás la idea de la Bauhaus, de la idea del proyecto como arte total. Eso creo que ya quedó un poco, desafortunadamente, yo diría. No se ve tanto así. Y también en la época de la pintura moderna acá y las grandes obras públicas en la época de Trujillo, que por ejemplo se concebían con estos grandes muralistas. Sí, sí. Eso desafortunadamente ha cambiado, porque así como la calidad de estas edificaciones públicas ha ido en picada, y eso no es secreto. Eso no es secreto para nadie. Entonces, eso asimismo, los proyectos de arte y de arte obligado al arte desde el ámbito público, claro, hacia la contemporaneidad son más cuestionados, digamos así. Ya está circulando Arquitecto 130. Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. Incluso se han destruido. O simplemente ya no existen. O sea, no existen. De la misma obra de Crismar han destruido sus obras más emblemáticas. Las dos proyectos más importantes de Crismar, que fue el aeropuerto y la Biblioteca Nacional, por ejemplo, esas piezas no existen. Claro. Hay gente que está escuchando esto que no sabe ni siquiera ¿qué es eso? Bueno, busque Arquitecto y ponga en el compendio Crismar. Y ahí van a encontrar, ahí van a encontrar las obras del arquitecto Cristian Martínez. Sí, pero bueno, ha sido como también importante esa documentación porque queda ese registro. Queda el registro. En el último tiempo, hablando ya también de la relación del arte ya hacia afuera, hacia la ciudad también, una de las tendencias más populares, vamos a llamarle así, ha sido los murales. Exacto. Sí, los murales. La pena no es que se hagan los murales, eso es fantástico. Pero yo creo que ahora mismo ya hay más conciencia, porque si recordamos, por ejemplo, lo primero que se hicieron en Santa Bárbara, que salieron a pintarlo, porque eso era ensuciando la ciudad, y se ha entendido entonces esa dimensión del arte público para transformación social, sí, para empoderar comunidades, para darle valor, ¿verdad? A esos sectores, porque atraen gente, porque ellos mismos se sienten más orgullosos de su zona. Sí, eso todo está muy bien, porque es cierto que mejoran el entorno, se mantiene más limpio, la comunidad se interesa por su mantenimiento. Sin embargo, a largo plazo, no existe ese mantenimiento. No hay una gestión. Ese es el tema. Por ejemplo, yo hago mi mural y me olvido de él porque no existe un plan de mantenimiento de ese mural, o se realiza, nos exigen ciertos materiales. No es lo mismo hacer un mural con una pintura X que hacerlo con pintura de esa que venden en una ferretería que Claro. se desvanece con el tiempo. Pero las alcaldías tienen una comisión de arte público que se encargan de en teoría deben tenerlo. Bueno, pero todos los pueblos prácticamente tienen sus murales. No sé hay si proyectos, es iniciativa central o es hay muchos proyectos, local, hay muchos proyectos. No se hace ya una no, y hay varios colectivos interesantes. Una intervención, no se hace una entrevista transitando, claro, muralizando RD. El mismo colectivo Monumental, hay uno también. La gente de Modafoca. Se hacen festivales, el Festival Calle. Sí, el Festival Calle recientemente. Es esa idea de sacar el arte de las galerías. En la última versión lo que hicieron fue que hicieron reproducciones de las obras del Museo de Arte y la pusieron en la calle para que la gente el Prado en las calles. Y es una iniciativa, claro. El Museo del Prado con el Centro León ha sido un proyecto interesantísimo que ya la última vez andaba por Punta Cana y tengo entendido que va para Baní. Y también va para San Francisco de Macorís. Claro. Pero esa tendencia es interesante porque sacar el arte de los espacios tradicionales y llevarlo al público y eso va acompañado de una programación, o sea, con un programa de mediación, es una tendencia que no solamente es acá. ¿Por qué? Porque es importantísimo
cambiar de ambiente y ya que mucha gente no entiende que los espacios de arte son para intelectuales, Sí, son que para son élite. que son de élite, también es otra manera de acercarnos al público. Claro. Entonces yo creo que también es muy valioso o son muy valiosas esas tipos de iniciativas. Pero eso se empezó. Tú sabes que aquí un proyecto que se llamaba Vaya Sarmiento, algo así. Ah, no sí, sé. Sarmiento, sí. Hicieron estos grandes murales con fotografías. Sí, sí. O sea, eso fue, yo me lo encontré muy interesante. No se ha vuelto a hacer así tan... Y el Parque Independencia, en el mismo texto Bueno, eso tuyo fue de los primeros proyectos de... La tierra vista desde el cielo. Eso fue lo que empezó con esta... Recuerdo que eso fue una exposición impactante porque fue una exposición que le dio la vuelta al mundo, Sí. pero llegar acá al Parque Y además se Independencia... acompañó de una infraestructura, Sí. el equipamiento, luces, o sea, Que realmente... debo decir, refiriéndome a Cristian Martínez, que fue el que diseñó esa valla, él dice que eso no se diseñó para eso, porque le solicitaron que se trancara el Parque Independencia. Entonces él dijo, no se puede, pero insistió nuestro presidente Balaguer que sí. Entonces él diseñó esas vallas para que se pudiera ver a través de... Claro. O sea, la verja, el diseño de la verja. La verja él la diseñó Claro. para que tú pudieras Sí, ver, con transparencia, sí. ver el parque desde fuera. Es que Cuando no- Pero entonces luego se tapó cuando y se se pusieron... tapó con eso. Y Pero él siempre... realmente lo ideal es que no hubiera ninguna verja, Exactamente. ningún Eso es parque, correcto. Ya ni espacio existe- público, pero ya eso es bueno, una No, cosa ya que existe esa valla terrible, es verdad, y pensar que lo le que era den uso. el Parque Independencia antes, eso es otra conversación Esa es otra Claro. que conversación. pudiéramos tener incluso con Cristian, pero desafortunadamente lo que pasó ahí, y ya es otra manera de que el público tenga acceso a ese espacio, que Claro. dicho sea de paso, ese espacio está manejado por los guardias, o sea, eso Sí. eso es tierra no del dominicano, eso es tierra militarizado. Claro. Y entonces eso es otro nivel de complejidad dentro de un... Y yo creo que parte de la democratización del espacio público y del arte es haciendo ese proyecto de poniendo contenido afuera. O sea sí. que yo estoy de acuerdo con eso. Y siempre he personalmente. pensado, ¿por qué no destruyen la verja? O sea, Ya, que quiten Quiten eso. eso. Hay mucha que hay que quitar. Porque o sea, Claro, yo pero personalmente claro. digo que cumplió su misión en el momento, sí, que había Pero ilumínenlo y pónganle Claro. y quiten eso y pongan guardia ahí y se acabó. no es de los guardias que se llene Bueno, eso pero ahí ustedes se forrado acuerdan que de el noche. contexto antes era que Era- había una cosa caliente, una zona No, roja, era una zona roja alrededor. Pero Alex, eso no no fue entremos en en el eso. tiempo de los 60, 70. No. Yo fui recientemente buscando una pieza de Timo Pimentel, otro arte artista furtivo. con el arte furtivo. Y eso, la Puerta del Conde, no sé si está ahí Sí, ahora. eso es zona Apache. Eso es Sí. zona Apache, ahí Claro. arriba. Sí. O sea, las escaleras, nadie le Pero eso se yo- puede resolver. Pero eso es otra vez el Pero tema de ¿qué es gestión. eso? Eso es gestión. Eso es Eh, gestión yéndonos a y eso, falta yo de creo. deseo. Que vamos a hablar un poquito ahora de eso, llegando al tema gestión, de la institucionalidad. En los últimos años, décadas, vamos a llamarla así, por lo menos en las últimas 2 décadas, la empresa privada se ha hecho cargo de Sí. esa promoción cultural, del impulso, ¿no? De las Y artes visuales. Sí, patrocinio a de las través del artes patrocinio, a través de concursos, que bueno, sí, vamos a decir que lo contrarresta quizás la dejadez o la falta de política pública cultural. Mira, te voy a decir, nada más basado en los principales concursos que han posicionado los grandes artistas dominicanos. Tenemos la Bienal Nacional de Artes Visuales y tenemos el concurso de arte Eduardo León Jiménez. Tenemos esos 2 concursos que eran prácticamente 2 ejes. Uno se movía en el Cibao, en la zona norte, y el otro aquí en la capital. Pero ahora mismo ya podemos hablar ya de 3 ejes. Y cuando estaba, por ejemplo, el concurso de Diario Libre, de arte joven duró contemporáneo, poco. Buenísimo. que duró muy poco, lamentablemente,
Ojalá retomen la idea. Yo creo que sí. Había otros pequeños ejes que podían hacerle un contrapeso a la Bienal, pero la Bienal ahora mismo, con todos sus problemas internos, todos los problemas que hubo en la Bienal pasada, incluso Eduardo León Jiménez, que presenta todo un nuevo formato. Ellos cambian de formato, yo diría que a cada 10 años. Hacen, últimamente por supuesto, hacen revisión de su base y la van actualizando y la van ajustando a su concepto de las artes visuales, sobre todo orientada hacia el Caribe. Entonces ese eje se está rompiendo, este contrapeso, el equilibrio, y se está rompiendo porque ahora el concurso de arte Juan José Bellapar está haciéndole un buen dúo al concurso de Eduardo León Jiménez del Centro León. También está el premio de la imagen, está el premio joven del Centro de la Imagen, está el Salón Bienal del Centro de la Imagen, está Fotoimagen, todo esto que no son todos concursos, solamente el Salón Bienal y el premio joven. Sin embargo, ya son ejes en lo que ya la Bienal, sí, suceden cosas y sigue siendo porque, por supuesto, eso viene de la esfera pública. Pero ya las personas ya no están mirando tanto hacia la Bienal, sino que ya tenemos otras opciones donde artistas jóvenes pueden participar y pueden sobresalir y mostrar sus obras. Han proporcionado una infraestructura que no teníamos, porque ¿cuántas galerías hace el Estado, por ejemplo? Ahora hay que decirlo. En el ámbito cultural, se mantiene activo y relevante gracias a el sector privado. Hay que decirlo. O sea, si es contando con el sector público, o sea, aquí estuviera pasando muy poca cosa. Claro. Y siempre hemos dicho que y el importantísimo papel que ha tenido, por ejemplo, una plataforma como el Centro Cultural de España a través de los años, que sin ese modelo de gestión cultural, aquí estuviéramos en pañales, pero en penumbras. O sea, definitivamente, definitivamente. Entonces, hay que decir las cosas como son. Entonces, ese es cierto que en los grandes ámbitos, en todas las ciudades grandes, el privado y los grandes bancos y todo tienen muchísima importancia, y es cierto, pero el brazo importante de las políticas culturales y de la acción, pues, es a través del ámbito público. Pero eso no es el caso en la República Dominicana, ¿eh? Y eso se puede conversar con cualquier ministro de Cultura o con todos los ministros de Cultura en una cumbre se puede hacer eso. Bueno, eso es cierto. Pero antes sí tenía, señores, los grandes artistas de este país, lo que ponen en su currículum y tú los lees, se ve, son sus premios de la Bienal Nacional. Por supuesto. Eso es lo único que aparece ahí, además, claro, de sus exposiciones, de esto, de lo otro, pero como reconocimientos era la Bienal. Ganar en la Bienal, entrar a la colección de Museo de Arte Moderno. Era la gran cosa. Era la gran cosa. Que ahora mismo no sabemos cómo funciona eso. No hay reglas claras. Y por supuesto ya vimos los problemas, no voy a decir fracaso porque no es un fracaso, simplemente es un reflejo. Bueno, es un fracaso institucional. Yo sí lo veo como un fracaso institucional. Yo lo veo así. No lo veo como fracaso para los artistas que participan en ella. Lo que lo veo es un fracaso de gestión. Pero exacto, de la institución. De la institución. No, del ministerio, allá, señores, eso puso en cuestionamiento el entendimiento del arte actualmente. O sea, hablamos de que la gente empezó a hablar de arte conceptual sin saber lo que era eso. Y empezó a cuestionar las obras o la obra. Creo que entonces se dio toda una dinámica que tampoco supo manejarse bien, porque la misma Bienal no promueve seminarios, conferencias, conversatorios sobre lo que estaba pasando. En ningún punto no enfrentó lo que se quedó ocurrió. a nivel mediático la discusión. Y yo quiero volver a la revista y la importancia de como registro, que van a encontrar en las páginas de Arquitecto uno de los mejores reportajes
explicados, campanas y campanas de la Bienal, de la última edición de la Bienal de Arte Nacional de Artes Visuales, que dicho sea de paso, no solamente de esta última, que se ha suscitado, ¿verdad?, toda esta discusión, pero sino de de todas las anteriores. Sí. Lo más importante, siendo esos espacios, por ejemplo, tanto de la Bienal de Artes Visuales como los otros concursos que también se publican en la revista Arquitecto aparecen allí, y yo creo que vale la pena, y el que quiera hacer esa reflexión solamente tiene que ir allí a ver y a consultar eso. Entonces yo creo que parte bueno, fue un trabajo muy arduo que tuvimos, ¿verdad, Lupe? Pero reuniendo esas voces, pero sí le brindamos la oportunidad para que todos los jurados se expresaran, y se hizo una buena cronología de los hechos. De todos los hechos. Desde el entendimiento que siempre hemos tenido, de que las cosas hay que documentarlas para que dentro de un tiempo, pues eso se pueda revisar. Ojalá que sí que se revise en posturas. Esta es la oportunidad. El gran llamado de todo fue precisamente a replantearse, ¿no?, las reglas de la Bienal, los planteamientos, y bueno, hacer también un poco más consensuado, que no fuera la voluntad política, vamos a llamarlo así, que diera al traste quizá con los resultados. Bueno, mira, la protesta por los premios siempre ha sucedido. Siempre, el pataleo. Yo llamo en un artículo el derecho al pataleo. Siempre han protestado. Siempre. Desde el principio. O sea, no hay bienales sin protesta. No hay bienales sin pero disgusto. Ningún concurso, ni lo de arquitectura, los concursos también, claro. Siempre hay su problema. La nota de los proyectos la cuestionábamos siempre. Claro, y siempre hay chisme, y siempre ocurre, y no solamente en la Bienal, sino en todos los concursos. Lo que pasa es que uno critica la Bienal, pero los concursos de gestión privada, tú no puedes decir nada porque son las reglas de ellos. Pero el órgano rector, quien organiza, es el que tiene que estar vertical en este sentido. Y en eso, y ahí es que vemos la debilidad institucional, y volvemos a lo institucional, en el que se supone que el gobierno debería, el Ministerio de Cultura, que es la máxima institución en materia cultural, no dio la cara en este sentido. Entonces, lo que hicieron fue algo que sorprendió a muchísimos, incluyéndome a mí, en esa actitud. Y para colmo, y esto se te pone bien peluda, porque yo digo, ¿qué pasó con el comité? Que debieron haber ahí empantalonarse con ese comité. Pero yo creo que este espacio no es solamente para satanizar eso. No vamos a satanizar, aún más. Pero creo que lo que existe es una incomprensión frente al arte conceptual. Hay una idea que inclusive lo veo en las publicaciones de algunos artistas, que para ellos el arte hay que ensuciarse. Todavía ese concepto del artista que sufre, el artista que se ensucia, el artista que come pintura. O sea, hay una idea de que el buen arte está asociado al sufrimiento, y eso no es cierto. O sea, esa idea ya pasó. O sea, ya estamos viendo que muchos artistas lo que hacen es que subcontratan artistas famosísimos. Claro, tienen equipos. Tienen equipos. Y ellos piensan, conceptualizan, supervisan, ejecutan, pero con ayuda. Cuentan con un equipo de profesionales. Claro. Y entonces, ¿eso qué implica a nivel de la crítica? La crítica ¿Cómo debe cambiar la crítica ante eso? Hay todo un congreso que va a haber en los próximos días sobre eso, la crítica de arte frente al arte conceptual. Pero ya tú tienes material para la 131, Lupe. Frente a no solamente el arte conceptual, frente a la inteligencia artificial, hay todo un miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Es arte? ¿No es arte? Y todos esos cuestionamientos. No es solamente en República Dominicana que se hace. Eso es a nivel global. Eso es a nivel global. O sea, estamos hablando de un seminario que va a haber de la AICA, en AICA Costa Rica, creo. Bueno, AICA América Latina, que va a tratar sobre eso, sobre el arte conceptual, sobre la inteligencia artificial, sobre
qué es arte, qué no es arte. Entonces la crítica también frente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora mismo, que fui asesora de una tesis de una maestría de arte visual, me quedé como, pero ni siquiera lo disfrazó. Todo es inteligencia artificial. Entonces eso está penetrando y está penetrando en la crítica. Está penetrando en la crítica. Entonces la crítica de arte ahora no sabemos si es quién es que la está haciendo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, la verdad que son muchos desafíos. Muchos desafíos, pero es interesantísimo. Vivimos en una época que es de sorpresa, no es aburrida. Ahora mismo no hay nada aburrido. No, para nada. Ahora esto es súper divertido porque uno se queda como, ¿y qué más? Y esperando. Yo me lo encuentro divertidísimo. Y esa incertidumbre, yo me lo encuentro que es precisamente lo que puede dar lugar a proyectos interesantísimos, a experimentos y a cuestionar. El público va a cuestionar qué es lo importante, qué es arte, qué no es arte, qué se vale, qué no se vale, todo se vale. Entonces, yo creo que es una época interesante. Me voy a quedar con esa idea final, o sea, que mientras haya públicos, ¿verdad?, que cuestionen, que creen y se imaginen a través del artista otros futuros, pues yo creo que el arte visual va a tener siempre su papel como registro, ¿no?, de la sensibilidad artística de cada generación. Y un reflejo de su tiempo. Un reflejo de su tiempo. Y yo creo que ahí está la razón por la cual esos contenidos forman parte, ¿verdad?, de Arquitecto, porque definitivamente lo que tratamos o lo que hacemos, ¿no? Lo que hemos hecho es registrar todo ese acontecer cultural, porque al final la arquitectura no es aislada, o sea, la arquitectura se desenvuelve en la sociedad y qué mejor que entender, ¿no?, el espíritu de los tiempos que a través de las artes visuales. Así que les agradezco muchísimo esa mirada que ambos nos dan siempre en cada uno en su momento, ¿no?, y en sus oportunidades, que han tenido muchas, porque también Alex ha hecho muchísimas contribuciones, ¿no?, a través de su gestión cultural. Y bueno, pues les agradezco. Si quieren una frase de despedida, chicos. Bueno, que consulten Arquitecto cuando tengan que buscar el desenvolvimiento de la historia de las artes visuales dominicanas. Hay muchos registros, estamos hablando de 40 años de registros, con unas fotografías que son de excelente calidad. Hay no solamente de la edificación interior, estamos hablando de fotografía de todo y ahí solamente hay toda una lección de buena fotografía. Claro. Ahí yo aprovecho ahí y siempre trato de mandar a la gente a que vaya al compendio, que es una herramienta de trabajo interesantísimo, el que está investigando y el que quiere saber sobre un tema. En la página de Arquitecto puede encontrar el compendio, que ahí uno pone las palabras clave y le aparece dónde buscar eso que uno quiere encontrar. Y como colofón, he revisado 3 tesis que ponen la revista Arquitecto. Pues claro, siempre fuente documental. Referencia como fuente documental. Muy bien. Bueno, pues les agradezco y también a todos ustedes por llegar hasta aquí, acompañarnos en esta conversación que tuvo sus momentos acalorados, pero bueno, lo que había que decir se dijo. Y así que muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión, recordándoles que busquen nuestra edición conmemorativa Arquitecto 130. Hasta la próxima. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.